Intentando conectar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Saludos. ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí conectados. Estamos conectados en el blog de Metamorfosis y estamos en nuestro blog con Dios. El día de hoy, mi esposito va a checar a ver si se escuchan nuestras voces. Oigan, así como dice el texto, como dice el título del día de hoy, queremos platicar con ustedes acerca de un tema súper interesante y básicamente, como dice, nuestra identidad, reflexionando acerca de nuestra identidad, platicando acerca de nuestra identidad. Justamente hablaba con mi esposo y le comentaba que es un tema un tanto interesante porque muchos de nosotros hemos vivido por etapas en las que nos hemos desconectado de Dios y hablando de identidad, hablo como identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Que es un tema súper importante poder enfatizar en eso y poder encontrar cuáles son los problemas o las situaciones que hacen que nos desconectemos de esa identidad que Dios nos ha dado y que nos da día con día como sus hijos y por qué perdemos la continuidad. Justamente hablábamos de eso, ¿no? Y me comentabas tú acerca de en el blog, nuestro blog con Dios, perdonen que me confunda porque tenemos como los nombres un poco parecidos, pero en nuestro blog con Dios han estado ustedes hablando con el pastor John Jairo, con el apóstol John, acerca de la carne y acerca de estos temas. Entonces estábamos tratando de platicar un poquito y conectar la identidad con el tema de la carne. Y me parece muy interesante que muchas de las veces nos desconectamos de alguna otra forma de Dios. Y él me preguntaba a mí, ¿no te ha pasado que te desconectas de Dios y que hay veces que no puedes conectar con Dios, aunque tú sabes que estás escrita en el libro de la vida, pero te desconectas de algo tan importante que es de Dios y que aparentemente en el día a día nos levantamos y lo hacemos ya como por inercia, levantarse y decir, bueno, gracias Dios, hoy tengo un nuevo día o simplemente les voy a decir algo, porque a mí me ha pasado que yo me he levantado y ya ni le digo gracias a Dios porque digo, Dios lo sabe todo. No es necesario yo expresarle con mis palabras. Digo, me ha pasado y yo creo que si a mí me ha pasado, creo que aquí hay personas a las que también les ha pasado y necesitan afirmar su identidad en Cristo. Amén. Entonces vamos a comenzar con este tema tan interesante. No sé si tú quieras decir algo, amor. Es interesante porque hay que ser productivos, hay que quitar, digo, si estamos pensando en cosas malas, no estoy yendo, no en el sentido de malos de que vamos a iniciar la maldad, en el sentido de que nos sentimos mal por lo que no hemos podido alcanzar, si estamos abrumados con esa cantidad de pensamientos de no hice esto, no he hecho lo otro, ¿cuándo va a ser lo que se profetizó sobre mí? ¿Cuándo se va a hacer realidad? Yo, ¿será que yo mismo lo estoy entorpeciendo? Si estamos atiborrados de ese tipo de pensamientos, entonces no vamos a fluir. No hay nada como decir, lo estoy haciendo bien, Dios está conmigo, voy bien, o sea, van creciendo las cifras para poder traducir lo que dice Pablo. Estamos yendo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, entonces no estamos atiborrados de sentimientos de acusación, sino que estamos ligeritos, estamos dirigiéndonos hacia ese punto que nos estamos enfatizando. Entonces, esto es una razón de bloqueo. Y cuando Liz me dijo, quiero hablar de este tema de la identidad, dije, pues es un buen tema. Eh, Realmente está dentro de la línea que estamos hablando de lo que es Pablo. Pablo describiendo estas situaciones de la vida de los creyentes. Y una de las cosas con las que va a comenzar Pablo es precisamente con la bendición. Pablo es muy agradecido. Pablo tiene esa gratitud porque, y está reconociendo a través del primer verso que ustedes pueden ver en sus pantallas, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo. O sea, es caer en cuenta, no estamos bajo maldición, porque la maldición puede provocar, el sentirnos bajo maldición puede provocar que nosotros, a ver, no valemos la pena. O sea, no vale la pena nuestro esfuerzo, ¿para qué luchar tanto si estamos bajo esa maldición? Recuerden que el trabajo del enemigo es hacernos eh, Atarnos, pues. atarnos, Sí. darnos un lastre para avanzar. Entonces,
ahí colocamos nosotros en la primera parte, se lo estamos compartiendo en sus pantallas. Dios nos ha bendecido, no maldecido. Entonces estamos bajo bendición, claridad total, bendición. Y puede ser que todo está en contra y que la economía como que no está fluyendo y como que todo se está poniendo más caro. Pero es como recordar esa parte del Israel, que a pesar de que estaban cayendo las plagas sobre Egipto, ellos estaban siendo guardados. Así es. Eso es una tipología de lo que podemos estar viviendo en el presente siglo. Estaba cayendo la plaga de las moscas, el agua con sangre, de todas estas cosas tan terribles que se vieron allí, pero los hijos estaban siendo guardados. Así es. Oigan, y es tan importante ahorita que mencionas, pues el trabajo del diablo es ese, ¿no? Acuérdense que la palabra de Dios dice que él vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Él viene a robar, la palabra hurtar viene de robo, entonces viene a robarnos el gozo, viene a robarnos las promesas que Dios tiene para nosotros, viene a robarnos tantas cosas y tantas bendiciones que papá ha predestinado para nosotros, entonces muchas de las veces no nos damos cuenta cuando ya estamos en ese hoyo, envueltos en la maldición, ¿verdad? Vamos a hablar de bendición versus maldición. La bendición de Dios, en este caso no vamos a darle tanto crédito al diablo, sino que vamos a hablar de las bendiciones que Dios tiene preparadas Claro. para nosotros. Amén. Claro, en algún momento, ahí te digo, en algún momento, cuando estamos ministrando la parte profética, en algún momento se me dijo en mi caso, ¿no? En una situación, oye, tú solo le dices cosas grandiosas a las personas, pues como que no les hablas lo negativo, lo malo. Y yo digo, pues que la gente es experta en conocer las mismas cosas malas que el diablo le está susurrando al oído continuamente. Lo que ellos no conocen es lo que Dios piensa De de ellos. ellos. Así Entonces, es. a mí me llama la atención porque a veces he profetizado, por ejemplo, el apostolado sobre gente muy joven y la gente se enoja. La gente religiosa alrededor se enoja y dice, hey, ¿por qué le dices semejantes cosas a una persona que es nueva? O sea, ni siquiera ha tenido digamos, una trayectoria ministerial como para recibir semejante privilegio. Pero es que ¿quiénes somos nosotros para limitar el deseo de Dios de querer? Dice allí, bendito el Dios y Padre. O sea, Pablo lo está celebrando porque él no se lo merecía, pero ve la bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así Entonces, es. queríamos definir, yo le dije a mi esposa, ¿y por qué no material, no? Porque dice solo bendición espiritual. ¿Y tú qué fue lo que me dijiste cuando te dije por qué? Eh, Pues porque, amigos, ¿qué es lo más importante para Dios, no? O sea, lo más importante para Dios es darnos la salvación, es darnos el crédito de ser sus hijos. Eso es lo importante y lo interesante. Estamos leyendo, creo que no les dijimos el texto, estamos en Efesios. Ah, Efesios. Efesios Efesios. 1 del 1 al 8 vamos a estar trabajando con este texto. Entonces, ¿por qué no hay bendiciones? Bueno, en esta escritura, ¿verdad? No dice bendiciones materiales, dice bendiciones espirituales, Sí. porque Dios quiere que seamos y que seamos posicionados a donde Él está, ¿verdad? Por eso nos Sí, dicen, nos bendijo sí. con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se hace el énfasis en Cristo, no, En no puede Cristo. ser de otra manera, Así no hay es. otra manera. Entonces, nosotros vimos como en qué consiste esta parte espiritual, ¿no? Vamos a desglosar ese verso y miren lo que pasa aquí. La primera bendición espiritual es que nos escogió. Eso es más grandioso que cualquier situación o posesión material que uno pueda imaginarse. Digo, sí, pues qué más grande que eso. Nos escogió. O sea, estamos de su lado. Dijo, quiero que estén conmigo. Yo ya los seleccioné, yo ya puse mi mirada en ustedes, así que ustedes están en mi equipo. Eso es grandísimo, ¿verdad? También nos escogió. Aquí vemos unas subdivisiones muy interesantes. ¿Para qué? Nos escogió, pero dice, desde antes de la fundación del mundo. Ujú. ¿Para qué? Para que fuéramos santos. Y aquí la palabra, estábamos averiguando con Liz, la palabra santos no es perfecto. ¿Eh? Porque mucha gente se burla, Sí. ¿no? Ah, ustedes son... Súper perfectos. O aún también en las iglesias tenemos esa idea de que ser santos es, y como muchos dicen, ¿no? Ser apartados para Dios. Y en cierta forma sí, pero me gustó mucho la traducción es en el griego, ¿no? El Sí, original. sí, En el original, cómo lo traduce la palabra, quiere decir que es sin culpa, ¿no? sin culpa. Sin culpa. Y es Uh, impresionante cómo, o sea, Dios nos escogió
para que vivamos sin culpa, Es correcto. para que podamos, cuando dice para que fueran santos, para que sean sin manchas, para que sean sin culpa, y la otra parte que la Sí. complementaba era sin mancha, pero también traducía como A ver, sin mancha lo está mostrando aquí en el original como sin sin defecto. defecto. Sin O defecto. sea, es como pensar que papi ya nos había visto y él nos pensó, o sea, para él somos sin defecto, ¿no? O sea, la gente sigue viendo nuestros defectos, nuestros errores, pero Dios nos ve como ese. Yo siempre le digo a la gente, como muchas veces también me dicen, ay, ¿por qué me dices así? O sea, no me digas lo que yo soy, ¿no? Y entonces a mí me gusta decirles, es que lo eres, o sea, Dios te ve como ese producto terminado, Él te ve ya como su hijo. No importa si no tienes el título, si no, o sea, eres un producto terminado en las manos de Dios. Eso es lo más importante y cuando yo siempre oro, yo le digo a Dios, Dios, yo quiero, o sea, que agradarte a ti, quiero ser ese instrumento en tus manos y quiero que, no quiero agradar a las demás personas, quiero solo tu aprobación. Cuando entendemos la aprobación de Dios en nuestras vidas, Él viene y hace su parte. ¿Verdad? Y plasma su identidad en nuestras vidas. Entonces es padrísimo pensar de esa forma. ¿No? Y además dice que él logra estas dos cosas, ¿no? Sin mancha, santos y sin mancha, ¿no? O sea, ¿y cómo se va a lograr esto? Depende de él, no de nosotros. Así Porque es. para que nosotros seamos hallados sin culpa, realmente tendría que, aquí se activa la enseñanza o el señalamiento acerca de Juan, cuando él habla y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es lo mismo que decir que quita la culpa. Si hay algo que abruma a las personas, ese sentimiento de por mis acciones, esto ha pasado acá, esto no se ha dado acá, esto no ha resultado. O sea, realmente yo reconozco que, como que dicen castizamente, metí la pata. Pero Jesús quita esa culpa. Él te la quita. O sea, esa santidad se logra es por medio de, por eso dice, por medio de Cristo o en Cristo. Ni el psicólogo, y avalamos el trabajo de los psicólogos, la verdad reconocemos el trabajo, nos gusta el trabajo que hace la psicología, creemos en esta ciencia, pero de la mano con Jesús, es poderosísimo para el tema de sanidad interior y todo, pero eso depende de él. O sea, miren ustedes que este objetivo se logra, dice, esto se hace a través de que es la segunda bendición, veámoslo de esta manera. La primera bendición es ser santos, el objetivo de ser escogidos para ser santos. Y ya lo hemos visto esa parte. Pero luego dice, hemos sido escogidos o predestinados para ser ¿qué? Hijos. Entonces la bendición espiritual consiste en que somos santos y el segundo que hemos sido predestinados para ser hijos. ¿Por medio de qué? De la adopción. De la adopción. O sea, no hay otra manera. No por medio de la creación. Y nos pareció importante resaltar esto. Porque muchos dicen, pues Dios nos hizo, somos hijos. Porque nos hizo. No, 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 no. Ahora, el tema de predestinación es bien picante. O sea, se ha dicho mucho sobre predestinación. Hay personas que dicen, entonces ya existíamos en algún momento antes de venir a esta tierra. Y Dios ya nos conocía. Entonces, no necesariamente tenemos que verlo así. Solo él pensó, el hecho de pensarnos, es lo que yo le decía a Lisa, el hecho de pensarnos y de pensar cómo nosotros íbamos a ser redimidos ya incluye un propósito, porque hablar de predestinación es hablar de una determinación, o sea, va a ser de esta manera. Desde antes de la fundación del mundo, o sea, ahí va la buena noticia y va a sonar extraño. Adán y Eva tenían que pasar por donde tenían que pasar. No había otra manera. No podemos culparlos. No podemos culpar a nuestros primeros padres de que por su culpa, o sea, la culpa de ellos, estamos en la situación en la que nos encontramos, porque realmente estaba ya pensado de esa manera, que íbamos a fallar y que necesitábamos del Cordero de Dios, o sea, de Jesús, para poder ser nosotros adoptados. Y la predestinación la toman algunas personas como Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Pero ¿qué tal si lo tomamos desde la perspectiva de este es el plan? Va a ser de esta manera. No hay otra manera. Entonces, en ese sentido, nadie supera la omnisciencia de Dios. Entonces dice el 5, habiéndonos predestinado para hijos, ser adoptados hijos por Jesucristo,
a sí mismo según el puro afecto de su voluntad. En otra versión lo dice de otra manera, más chido. ¿Qué dice ahí? Dice, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo para el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su Y en voluntad. esta versión, ¿cómo lo dice? Dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. No, impresionante. Me encanta esa traducción, es versión lenguaje sencilla. O sea, desde un principio así lo pensó, no había otra manera, tenía que haber un proceso de cruz. O sea, Dios dice, hagamos en el Génesis al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pero va a haber un proceso de cruz. Va a haber un proceso de restauración y va a haber un proceso va a haber una situación de caída y una necesidad de rescate. Ahí está muy claro, amigos. No hay otra manera, me gusta, o sea, no había otra manera. Tenía que pasar con Adán y Eva, o se hubieran llamado, ¿qué? Otro nombre, por ejemplo, Carlos y Ana, si se hubieran llamado los primeros padres Carlos y Ana, o si se hubieran llamado Peter y ¿qué? Y Matilde. Si nuestros padres se hubieran llamado de otra manera, tenía que haber un proceso de una caída y un proceso de una restauración, de una liberación o un rescate. ¿Qué más? Luego dice acá, es para alabanza de su gloria. O sea, esos son los propósitos. Observen ustedes. Dice aquí, la bendición espiritual consiste, ya lo hemos hablado, en que nos escogió para ser santos, en que nos escogió para ser sus hijos y en que nos escogió para la alabanza de su gloria. No podemos hablar de una alabanza si no hemos sido rescatados de algo. O sea, no existe la alabanza sin salvación, amigos. Por eso las mejores canciones cristianas son las que hablan de, por ejemplo, hay un himno. Dice, a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. O sea, es la mejor alabanza. O sea, fruto de labios que confiesan el nombre de Dios es de aquellas personas que han sido rescatados de algo. Y como dice la Biblia, al que más se le perdonó, más amó. Literal. Entonces, ese es el propósito. Fuimos escogidos con con todo ese sentido y también para ser portadores de sabiduría. Lean el versículo 8 y verán, se podrán dar cuenta que dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice el verso 8? Aquí. Que Dios nos dio abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Aquí dice que tenemos en cantidad y en calidad. O sea, en la actualidad, en algunas situaciones se burlan de los hijos de Dios, se burlan de nosotros. De hecho, estaba leyendo en un post que le estaban diciendo a las personas, es que no es necesario asistir a una iglesia, es que no es necesario que una persona nos enseñe. Cada uno puede buscar a Dios en su parte interna, en su espiritualidad. Son personas que obviamente ponen videos de gente que ha fallado, ¿no? De líderes famosos que han caído, entonces por eso, y hacen luego estos énfasis, ¿no? Y es que qué necesidad hay de predicar, y qué necesidad hay de que exista una iglesia, y qué necesidad hay de que existan maestros. O sea, hay una gran necesidad porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, entonces constantemente el infierno, yo digo, son personas que son controladas por el infierno, constantemente están tratando de frenar la obra de la evangelización, de la concientización, de la enseñanza. No hay otra manera. Dios escogió eso, amigos. O sea, ustedes dirán, y alguna gente dice, ¿para qué tanto predicador, tanta iglesia, tantas religiones? No dicen algunos otros, las que tienen este énfasis de hacer su propia voluntad, pero dice, tú no existes para tu propia voluntad. Tú existes para hacer la voluntad del Padre, o sea, para la gloria del Rey. Y te vamos a hacer énfasis continuamente y para eso van a existir profetas. Continuamente le vamos a estar diciendo a la sociedad, existe el ser humano para reconocer la grandeza de Dios. Pero existen personas que no están de acuerdo con esto para hacer oposición al trabajo que hacen los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Para qué fuiste hecho? Aquí está el propósito. ¿Sí? Aquí está toda la situación bosquejada. En estos poquitos minutos te hemos podido mostrar. Esto es maravilloso. Ahora, dice allí, y finalizando el verso 8, imagínate lo que cuenta. Dice en esta versión, vamos a buscarla en Dios habla hoy, como dice el 8. Aquí vamos a buscarla en esta. ¿Tú lo alcanzas a ver? Dios nos ha mostrado su amor dándonos toda sabiduría y entendimiento.
Y dice el verso 9, ahí te va. Y nos ha hecho conocer su designio secreto. Y en esta versión dice el verso 9, mira cómo lo plantea. El verso 9 dice, Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. entonces, descubriéndonos, o sea, tenemos sabiduría para descubrir misterios. En esta ocasión es el misterio en singular. ¿Cuál es el misterio? Ah, alguien estaba hablando estos días, me pasaron un video, un hermano cristiano, decían que nosotros los cristianos, pretendemos saberlo todo y que ya no hay misterio, ¿no? Que la gracia era que hubiera un misterio, ¿no? Como ese tema de la contemplación. Pero dice que aquí tenemos sabiduría para que se nos sea descubierto el misterio. Y el misterio se lo vamos a descubrir a otras personas. ¿Cuál era el misterio? Que desde antes de la fundación del mundo, ya te lo acabamos de contar, era que nosotros teníamos que ser rescatados a través del sacrificio de Jesús. Porque desde antes de la fundación del mundo, este plan fue diseñado. Eso era lo que estaba escondido. Ese era el misterio que estaba escondido. Así que amigos, pues, qué padre que pudimos compartir este ratito con ustedes. Lo hicimos en los dos canales al mismo tiempo, nunca habíamos hecho algo así. A Liz se le ocurrió la idea y dije, pues hagámoslo. Vamos a transmitir desde el blog de Metamorfosis y vamos a transmitir de nuestro blog con Dios. El blog de Metamorfosis tiene más un énfasis como hacia las mujeres, ¿no? ¿Así lo construiste tú o hacia la parte de reflexión en el espíritu? Sí, está más destinado como a la parte del alma, la Sí, es transformación y todo cierto, sí eso. es No cierto. solamente es para mujeres, por supuesto. Aquí son Ajá, bienvenidos hombres y mujeres. exacto, exacto. Pero sí me voy más al énfasis del alma, de la sanidad interior y todos esos temas. Y Entonces, nuestro blog con Dios tiene un énfasis más al tema de que es teología, ujú. hermenéutica y todo, pero estamos cumpliendo las dos situaciones, o sea, y lo hicimos al mismo tiempo porque este tema se conecta, amigos, así que qué padre por el apoyo que ustedes continuamente nos han estado brindando y los queremos alentar para que se sigan conectando también y estén atentos a todas las publicaciones que vamos a seguir emitiendo. Dios nos da la fuerza, la creatividad y pues nuestra identidad. Estamos reflejando lo que somos en Cristo Jesús. Así es, los bendecimos, los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Bendición, hasta pronto. Bye.